Mire, lo tenemos al economista Daniel de Garda, viceministro de Comercio Exterior. ¿Cómo está, economista? Buenos días a través de Radio Sucre para Ecuador y el mundo. Buenos días, amigos. Un cordial saludo a todos los audioyentes de Radio Sucre y en especial a la ciudad de Guayaquil, que espero que estén mejor. Como país hemos pasado por momentos muy difíciles, pero estamos, parece ya viendo el final, la luz al final del túnel, y trabajando juntos vamos a lograr recuperarnos de este importante golpe para el país. Sí, hay que comenzar a trabajar, mi querido economista, porque nos come el tigre, le cuento. Economista, ¿cuál es la situación actual del comercio del Ecuador en el exterior? Bueno, quiero empezar tal vez por mencionar justo lo que usted menciona. Si no empezamos, si no trabajamos, ya nos come el tigre, como usted bien lo menciona. Y es por eso que ya el último mes el Ministerio de Producción, a la cabeza con el ministro Ontaneda y los viceministros también, hemos estado trabajando para reaperturar actividades económicas, para trabajar en el COE. El equipo del Viceministerio de Producción ha trabajado fuertemente para poder impulsar protocolos de los sectores que ya tienen presentado su bioseguridad y demás. Y hemos logrado que desde el 4 de mayo se reaperturen actividades a nivel de comercio por venta online. Esta semana es una buena noticia que ya algunos municipios hayan decidido pasar a semáforo amarillo, como el caso de Daule en la provincia de Guayas, entre otros, pero que esperamos pueda seguir esa dinámica generándose. De todas maneras, en el COE se están trabajando en aprobar algunos protocolos de sectores adicionales para que independientemente del semáforo, pues ya con todo el control del caso puedan reaperturarse de igual forma. Eso es importantísimo y es lo primero. En relación al comercio internacional, las cifras que mantenemos que son todavía por confirmar, porque ha habido un retraso en la publicación de las cifras oficiales por parte del Banco Central, pero hemos visto que el primer trimestre del año dejó un saldo favorable para la balanza comercial no petrolera. Las exportaciones crecieron en alrededor de 1.200 millones y las importaciones bajaron en alrededor de 500 millones de dólares. Todo esto en relación al periodo del año, al mismo periodo del año anterior, primer trimestre del año anterior. Para los primeros días de abril, que son los datos que tenemos más o menos medido, hemos visto que ha habido sí un descenso en el comercio, tanto de las export como de las import. Por el lado de las exportaciones no petroleras vimos una caída de alrededor de 200 millones, un poco más, y por el lado de las importaciones este descenso fue más fuerte, de más de 350 millones. A la proyección que tenemos para fin de año, es decir, todo el año 2020, con todo lo que está sucediendo a nivel global, es que las exportaciones no petroleras podrían tener una reducción de entre el 15 y 20%, perdón, de entre el 10 y 15%, mientras que las importaciones no petroleras tendrían una reducción de entre el 20 y 25%, es decir, va a haber un golpe más fuerte en las importaciones que en las exportaciones, y esto tiene sentido desde el punto de vista de que mucho del consumo que está actualmente cerrado, limitado, está también vinculado con importaciones y que además la baja del consumo, la baja en la inversión que también se va a generar repercute también sobre el nivel de demanda de las importaciones. Nuestros productos de exportación, por el otro lado, al tener una canasta de productos que en gran medida tiene alimentos frescos y procesados, ha logrado sostenerse en alguna medida porque la gente sigue demandando alimentos y los canales de distribución de nuestros productos, la mayoría de ellos han permanecido abiertos, con restricciones, pero abiertos. Eso no quiere decir que no haya existido problemas en la distribución, en ciertos mercados que ha habido dificultad para llegar. Sin embargo, se ha logrado mantener esos pedidos y esa demanda, y eso es una noticia positiva dentro del contexto que tenemos. Con el comercio internacional, economista, 20 minutos para las 8, 20 para las 8. Desde el punto de vista de la balanza comercial, ¿es beneficioso o no es beneficioso para el país? Bueno, como le decía, el primer trimestre tenemos una balanza comercial positiva. Me parece que es de más de 500 millones de dólares, si la cifra no me falla. Nuevamente estamos esperando las cifras oficiales para poder consolidar esto, pero el comportamiento que se va a dar es así. Ahora, si usted me pregunta, hay que analizar, la balanza es solamente un indicador. Que sea positiva, va a ser positiva y
probablemente no sea positiva también al menos durante el segundo trimestre del año también. Pero esto se debe a una fuerte reducción de importaciones que, como he dicho, hay un desplome que se ha generado. Algo se recuperará el momento en el que ya empiecen más actividades a reaperturarse, pero en todo caso sí hay una afectación también en ese punto de vista. Hay una afectación generalizada de actividades, las ventas, el indicador de ventas a nivel nacional que tenemos y que refleja en gran medida la magnitud de esta urgencia de reaperturar los negocios, es que a la semana 6, que fue la anterior, ya superamos la semana 7, que fue la anterior que cerramos, ya superamos los 11.500 millones de dólares de lucro cesante. Esto quiere decir de ventas que no se han realizado a nivel nacional y que originalmente se debían haber realizado, ese es el promedio, digamos. Entonces esto da cuenta de la magnitud que estamos hablando, de la liquidez que no se ha movido en la economía, de los pagos que no se han podido realizar y de lo estancado que está ese flujo en la economía. Por eso es bueno que se hayan reaperturado actividades y necesitamos con urgencia reaperturar más, por supuesto, teniendo como prioridad la seguridad, pero las empresas, su gran mayoría, ya cumplen con estos protocolos. Está en todos nosotros, como ciudadanos, como empleados, como empresarios también, el poder tener eso como la primera seguridad para no escatimar recursos en la seguridad de los trabajadores y que ellos se puedan sentir seguros también trabajando. Y a los trabajadores, de igual forma, es tener en cuenta que si es que están con todas las medidas, no hay ese riesgo, se disminuye muchísimo ese riesgo de contagio. Por supuesto, la población vulnerable debe continuar teniendo medidas especiales, pero de ahí el resto necesitamos reactivarnos y volver a trabajar porque la economía se sigue secando y esa es la afectación en general, ¿no? Y ya para cerrar este comentario, porque no quiero dejar de mencionarlo y es muy importante, dentro de la reactivación económica que el país debe tener así post-COVID, un factor fundamental son las exportaciones y por lo tanto el comercio internacional. Y en ese sentido es fundamental lo que hemos venido haciendo de continuar trabajando a pesar de las limitaciones, a pesar de los cambios de los calendarios que se han dado, porque evidentemente la prioridad está en la emergencia sanitaria y en la emergencia económica, pero eso no quiere decir que dejemos de lado los objetivos que son de mediano y largo plazo de continuar en negociaciones de acuerdos comerciales, como por ejemplo lo hemos hecho en el caso de México, que ya se venía negociando y que es un paso para permitir el ingreso del Ecuador a la Alianza del Pacífico, y asimismo hemos mantenido reuniones con Estados Unidos para poder continuar en este diálogo y la limpieza, entre comillas, de algunos problemas que nos permitan poner sobre la mesa ya una negociación comercial con nuestro principal socio, que son ellos. Ante las circunstancias que usted ha expuesto, mi querido viceministro economista Daniel Legarda, realmente creo que no cabe la pregunta en este momento, pero sin embargo en la práctica se da. Lo que hace muchos años venimos escuchando, el desbalance comercial, más es lo que traemos que lo que vendemos afuera. Realmente se ha llegado con esta pandemia a eso, a traer menos y a vender más. ¿De esto podemos sacar algún resultado para un futuro y llegar a ese tan querido objetivo que queremos los ecuatorianos? Yo creo que el objetivo debe ser en poder trabajar verdaderamente con políticas que se vea, que sean tangibles, en eliminar esa exacerbada dependencia petrolera que tenemos y que la hemos visto. Se cae el precio del petróleo y nuestra economía sucumbe. Hemos en los últimos años crecido en exportaciones no petroleras, pero no tanto en la diversificación. Y está claro que el país debe salir adelante por la diversificación y sobre todo diversificar a través de esas exportaciones y de la inversión extranjera que pueda llegar al país, porque el ahorro en términos generales es insuficiente en el país para todo lo que se requiere llevar adelante. Por lo tanto, allí está el verdadero reto. La balanza comercial, que sea positiva o negativa, es solo un indicador importante, por cierto, pero si se lo lee solamente aisladamente puede dar conclusiones incorrectas sobre política. Hay que medir otros temas y esos otros temas van enmarcados en lo que me refiero. Hay que dejar esa dependencia petrolera, que no quiere decir que no sigamos exportando petróleo,
hay que continuar. Por suerte el precio se está recuperando un poco, pero hay que verdaderamente hacer que el país se vuelva más atractivo y competitivo. También estamos viendo hoy día el gran problema de haber tenido políticas públicas que no son compatibles con ese objetivo de diversificar y de volvernos más competitivos y de generar más atracción de inversión tanto nacional como extranjera y por lo tanto más productos de exportación. Me refiero a las políticas como por ejemplo nuestra normativa laboral, que está entre las más retrógradas del mundo, no solamente en la región, sino que es de las más restrictivas en el mundo. Esto lo dicen todos los indicadores de competitividad, productividad a nivel global. Incluso la OIT tiene observaciones respecto a esto, ¿no? Nos hemos vuelto más papistas que el Papa desde hace mucho tiempo atrás en nuestra normativa laboral. En la práctica, ¿qué es lo que esto hace? Que por un lado no se generen las fuentes de empleo que necesitamos anualmente, mucho más ahora en situación de crisis, y por el otro lado que las empresas no crezcan al ritmo que necesitamos que crezcan para justamente contratar más personas y poder internacionalizarse. Ese es uno de los factores fundamentales. Los otros son volvernos más eficientes en términos de trámites, normas, que todavía hay mucho trabajo por hacer. Yo hasta hace un poco más de un mes, casi 2 meses, todavía estaba en el sector privado como presidente de la Federación de Exportadores y hemos tomado la decisión de venir acá para aportar en el proceso desde esa perspectiva, sabiendo que hay trabajo que hacer, pero que debemos enfocarnos justamente en ese objetivo y apoyar en la medida de lo posible con ese grano de arena desde nuestro conocimiento y desde el empuje hacia tener un país que sea cada vez más exportador y más diversificado, evidentemente más productivo. Usted se me adelantó, mi querido viceministro, 12 minutos para las 9, para las 8, 12 para las 8, con el asunto. Yo le iba a decir, ¿y quién va a venir a este país con nuestras leyes laborales? Nadie. Esa es una gran verdad. Ese tema laboral es justamente muy complejo, usted tiene razón, y no es el único factor, por cierto, la inversión tiene muchos factores, pero lógico, sin duda alguna tenemos un régimen que, pongamos por un momento de lado el debate sobre el nivel del salario mínimo, que ya es por sí alto, pero sería retrógrado en derecho del poder retroceder. Dejemos de lado ese debate. La norma laboral, adicionalmente en esto, es muy radical en términos de las jornadas de trabajo, no permite la adaptación sin que existan sobrecostos, es decir, le permite que usted pueda adaptar su jornada de trabajo, pero con un sobrecargo, con un sobrecosto. Entonces es una vara que las empresas no la van a poder cumplir, porque ya no, simplemente la sábana no da, como decimos. Entonces es importantísimo poder empezar a revisar estos temas, que de hecho ya se habían revisado en el Consejo de Trabajo, y no se han implementado, y hay que ser claros en esto. Si no se han implementado las normas laborales es por un tema de índole 100% político, porque todavía tenemos lamentablemente dirigentes sociales que no están viendo el bosque, están viendo solo el árbol que tapa el bosque, y en la medida en que envuelven un discurso en la defensa de los derechos de trabajadores, que es correcto, hay que defenderlos, pero no se dan cuenta que no estamos defendiendo al 60% de la población que no tiene un empleo adecuado y que seguramente luego de la crisis, cuando tengamos los resultados, habrá crecido ese porcentaje. Entonces hay que ser sensatos y en el debate, en el diálogo, e ir a las propuestas que sean de soluciones concretas para los ecuatorianos. No estamos para discursos de defensa bonitos que suenan políticamente correctos, sino que sean pragmáticos para la solución de problemas a la gente, que es al empleado, y por supuesto para que las empresas desde la micro, pequeño negocio puedan crecer para que el día de mañana sean pequeños, medianos y grandes, y para que el grande exporte. Eso es lo que necesita el país y ese es el debate que verdaderamente hay que tener en el Ecuador. Mientras tengamos políticos y asambleas o congresos con el 5%, 10 personas de mentes que valen la pena y un 90% que son retrógrados, seguiremos igual, mi querido economista. Antes de escucharlo del economista Osvaldo Calderón, que le tiene unas preguntas, ¿de qué se trata la campaña Juntos Ecuador en otro tema, señor viceministro? Es una noticia muy positiva la de la campaña Juntos Ecuador, es un tema muy bonito además. La campaña se lanzó hace 2 semanas y continuará moviéndose mucho más. El objetivo detrás de Juntos Ecuador está en poder
promover y sobre todo concientizar a la ciudadanía sobre lo importante del consumo de los productos nacionales. Con esto queremos decir, hacemos una campaña para que haya conciencia, no queremos imponer a nadie la obligatoriedad del consumo nacional, pero es más bien una campaña de preferencia de consumo. ¿Por qué? Porque detrás de la recuperación económica que debemos empujarla en los próximos meses, años, una buena parte de esa recuperación está también por elegir el producto nacional, de consumo nacional, ¿sí? Y nuevamente, esto no tiene que marcarse dentro de una restricción, una limitación a otros productos, sino simplemente hacer conciencia de que como ecuatorianos debemos primero elegir lo producido por manos ecuatorianas, por fábricas, por empresas que están en el país, porque eso es parte de darle ingresos a una empresa que está sosteniendo empleo en nuestro país, que está generando retorno. Es una moneda de cambio, como estamos diciendo en la campaña, que regresa en forma de empleo, regresa en forma de salario, regresa en forma de inversión, etcétera. Y esto hemos iniciado ahora con el sector del retail en supermercados, tiendas, pero va a ampliarse a otros segmentos, no es solamente exclusivo de esto, va a ampliarse a todos los niveles, a nivel de confecciones y accesorios de ropa y demás. Estamos extendiendo ahora también a servicios para vehículos, por ejemplo, en los neumáticos. Extenderemos al sector de la construcción e inclusive al sector de turismo, que probablemente es de los más golpeados en esta crisis. También va a ser necesario hacer una conciencia respecto a el turismo local, y para quienes hemos tenido la oportunidad de irnos afuera por unas vacaciones, bueno, este es el momento de poder reemplazar esas vacaciones afuera por hacer el gasto localmente para procurar la reactivación económica. De eso se trata, de darnos una mano entre todos, y por sobre todo la campaña, si bien nace como un impulso que desde el Ministerio, desde el gobierno se está llevando a cabo en estos primeros esfuerzos, es una campaña que esperamos lo adopte el ciudadano, se empodere de esta campaña y ya sea promovida desde la misma ciudadanía, no necesariamente desde el gobierno. Viceministro, antes de continuar, 7 minutos para las 8. Hay una información. Nos llegan el dato de que ya murieron por COVID-19 más norteamericanos que los 58.220 que murieron en la guerra en Vietnam en 20 años, del 55 a 1975. Hay más muertos por el COVID. Aquí nos hacen una pregunta antes de que llegue el economista Calderón a preguntarle. Que el viceministro comente sobre la minería. Bueno, no es un ámbito de mi competencia por no ser el ministerio, sin embargo, la opinión del gobierno y la nuestra, al igual como Ministerio de Producción, es que dentro de esa diversificación de la que estamos hablando también debe llevarse a cabo la minería, que es un rubro que puede llegar a representar igual importancia que el petróleo, o que el banano, o que el camarón en su momento en exportaciones, evidentemente con el cuidado ambiental que debemos tener. Acá también hay un verdadero dilema que debemos entender como ecuatorianos, porque hay mucho debate y polémica alrededor del ambiente, pero en realidad aquí el dilema es: ¿hacemos minería legal y con todos los cuidados para amortiguar los impactos ambientales, o hacemos minería ilegal, que además tiene muchos vínculos con el tema del narcotráfico y demás? Si me preguntan a mí como ciudadano, evidentemente elijo la primera, y eso es lo que se está procurando hacer. Por lo tanto, nos parece que hay que promover esto. De hecho, un dato importante aquí, en el dato de ventas que yo le decía que han caído a nivel nacional de lucro cesante, no hay cantón que se salve, no hay provincia que se salve, excepto Zamora Chinchipe. ¿Y por qué es esto? Porque está activa la minería, que sigue exportando y está generando recursos para el ingreso de la provincia también, ¿no? Para darse cuenta de lo importante que puede ser esto en momentos inclusive como los que estamos teniendo. Entonces hay que hacerlo responsablemente, pero hay que poder aprovechar esos recursos también. Increíble, sinceramente. Economista Osvaldo Calderón, 5 minutos para las 8, ¿le tienes preguntas? Gracias, licenciado. Economista Legarda, buenos días. ¿Cómo está operando en la práctica el comercio exterior en estos momentos? ¿Estamos exportando vía marítima fundamentalmente?
Sí, Osvaldo, buenos días y gracias por la pregunta. Al inicio de la pandemia tuvimos más problemas porque hubo, sobre todo a nivel interno, muchas limitaciones en la logística, problemas con los municipios que interpretaban de manera errada las disposiciones del COE nacional, horarios que no se estaban cumpliendo y el miedo de la gente que también impedía que vayan a sus puestos de trabajo en puertos, en patios de contenedores y demás, incluso retrasos en el normal funcionamiento de los calendarios de las navieras y de las rutas que tienen allí. Eso se ha ido normalizando poco a poco. Todavía no estamos diría en un nivel normal, pero ha ido mejorando esas circunstancias. Hoy día tenemos ya un flujo un poco más movido de volumen de carga, tanto de export, pero también de import. Eso se está yendo hacia la normalización, es una buena noticia. Y los datos que tenemos de aduana es que el número de transacciones de exportaciones también ha crecido en estas 2 últimas semanas, lo cual hace ver que, bueno, luego del momento más fuerte de la crisis, que fue final de marzo, inicios de abril, el tema está tendiendo a mejorar, porque las empresas, como yo he mencionado, los exportadores sobre todo ya estaban operando y ya tienen en cuenta las medidas de bioseguridad. Pero de pronto otras empresas también se han activado ya con estas medidas y a medida que también el mercado externo empieza a reactivar sus pedidos, sus demandas, entonces también hay una vinculación con esto. Estamos todavía no en el nivel normal, pero sí hay una recuperación de la actividad, que es una buena noticia. Cifras oficiales de esto esperamos tener en las próximas semanas, una vez que consolidemos los datos oficiales, de allí los que ya me refería al inicio de la entrevista, ¿no? En el primer trimestre del año las exportaciones no petroleras crecieron alrededor de 1.200, 1.300 millones y las importaciones no petroleras cayeron en un poco más de 500 millones. ¿Usted cree que esta pandemia, a propósito de la campaña que están desarrollando juntos Ecuador, genere un cambio de comportamiento también en la calidad de consumo por parte del ciudadano? Porque incluso lo que usted está indicando de la balanza comercial da un derrotero más o menos en esa línea, en ese sentido, de tratar de preferir por sobre todas las cosas la producción nacional, y creo que en esta emergencia de una u otra manera se ha buscado también por parte del ciudadano privilegiar aquello. Claro que en una escala menor por las propias circunstancias, pero me da la impresión, no sé si coincide, economista Legarda, de que propendemos a tratar de sostener más el comercio interno, la producción interna. Creo que esta campaña va justamente a generar ese efecto en las personas, y vale la pena mencionarlo ahora para los ciudadanos que nos escuchen. Cuando vayan a comprar un producto, cuando vayan a comprar al supermercado, a la tienda, ya cuando se abran las tiendas de ropa, de accesorios, de varios artículos, denle la vuelta, vean la etiqueta y miren si es que está hecho en el Ecuador. ¿Sí? A veces puede ser que en algunos casos, para algunas categorías de productos, el precio sea un poquito mayor, pero hagamos ese esfuerzo y compremos el producto nacional, porque estamos dando una moneda de cambio que va a regresar en el país. Eso no quiere decir, y esto es muy importante, Osvaldo, no quiere decir que hay que cerrarse al comercio. Sería torpe el decir que tenemos que cerrarnos al comercio internacional, porque vamos también a afectar a nuestras exportaciones. En esto el mundo es recíproco, y si nosotros exportamos es porque también permitimos importación. Pero el tema está en la preferencia del consumidor. Si es que el consumidor elige por su propia voluntad, entonces estaremos haciendo un cambio importante. Hay cosas que no hay cómo. De hecho, gran parte de las importaciones que realiza el país son materias primas, insumos, bienes de capital, accesorios para la producción, y que no las va a ver en la percha final uno, pero han sido incorporadas en la producción. Eso es correcto, digamos así. Y hay bienes de consumo que no se fabrican en el país y que son parte de la canasta de elección que tiene el consumidor, ¿no? Pero tenemos la oportunidad de elegir, tenemos la posibilidad y el poder de elegir, y en estos momentos esa elección puede hacer la diferencia entre sostener un empleo a nivel nacional o perderlo. Esa es la conciencia detrás de esta campaña, que nuevamente esperamos que sea tomado por el ciudadano, se apoderen de esta campaña las empresas, los ciudadanos, y no desde el gobierno. Desde el gobierno estamos dando el impulso inicial con
liderazgo del ministro Antaneda, con todas las herramientas que se permiten de comunicación, de gobierno y demás, pero lo que queremos es que esto sea empoderado por el ciudadano en las empresas para dejar una fuerte huella sobre lo importante de ese consumo nacional. Usted hablaba más temprano en la entrevista el problema político para tratar de cambiar y modificar normas laborales que nos permitan impulsarnos aún más en la relación de comercio. Mire, yo tengo 57 años, desde que estudiaba en la Facultad de Economía he escuchado el mismo discurso. No nos diversificamos porque somos exportadores de productos primarios, no agregamos valor a lo que producimos para poder establecer también niveles de exportación, pero esto viene de vieja data. Es solamente el problema laboral, el problema legal, el que dificulta que nos diversifiquemos de la manera como ustedes lo apuntan. Y si ese es el tema, ¿qué se hace por parte del gobierno nacional para tratar de modificar algo que está tan notorio y evidente, economista? Problema para quienes hemos estado siguiendo, estudiando esto desde también un tiempo atrás, no necesariamente por estar ahora en la función pública. Problema es la falta de diversificación, más que el valor agregado. Yo creo que ha habido un error tremendo de concepción del valor agregado y eso nos ha llevado a tomar decisiones erradas en años anteriores, sobre todo queriendo por bien hacer, vamos a ponerlo, por un objetivo loable de querer impulsar nuevas exportaciones, nuevos sectores, que es loable y todos lo queremos, pero se ha cometido un error de generar unas distorsiones brutales en la economía que no nos han permitido aprovechar nuestras ventajas comparativas que sí las tenemos en la agroindustria, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo aquí. Camarón. Nuestro camarón estadísticamente está clasificado como un producto primario, estadísticamente, y para fines estadísticos está bien que se haga esa clasificación, pero para efectos prácticos de saber si genera valor agregado o no, este producto tiene una cantidad de valor agregado en la cadena hacia atrás, sobre todo, enorme, porque hay investigación, porque hay desarrollo de larvas, hay desarrollo de genética, de ciencia, hay un desarrollo de la industria de balanceados, de las bombas que bombean el agua, que ahora es automatizado. Hay todo un tema también ahora de poder implementar la industria 4.0 en la industria camaronera, valga la redundancia. Es decir, valor agregado se genera alrededor de una actividad potente como esa, y en realidad como se mide ese valor agregado es con la cantidad de encadenamientos que se están generando, ¿no? Banano podría hablar de similar forma con los empaquetamientos, etcétera. Siempre es posible mejorar e implementar nuevas ramas a partir de la gran rama que tenemos de producción. Pero de allí a querer elegir, por ejemplo, producir barcos en una economía que es súper competitiva y afuera con competidores internacionales que probablemente van a hacer el mismo producto a una tercera parte del precio, a la mitad del precio que nosotros podemos hacerlo, es una apuesta que hay que pensársela no solo 2, sino 3 o 4 veces, porque se podría hacer, pero genera una cantidad de recursos, con una cantidad de recursos y una apuesta muy alta, que de hecho la perdimos, a mi criterio, y lamentablemente esos recursos fueron desperdiciados. En vez de, por ejemplo, fomentar de manera mucho más agresiva la automatización de riegos de los cultivos en nuestro país, en vez de generar un sistema de trazabilidad mucho más tecnificado que nos permita entrar de forma más agresiva también en el segmento de los productos orgánicos y todos los que tienen la trazabilidad para saber incluso comercio justo y demás. Tenemos de esos productos, pero no los suficientes. Ahí está el verdadero reto, en enfocarse en eso y no caer en la tentación de decir hay que cerrar nuestra economía, hay que poner aranceles a todos los productos, hay que solamente olvidarnos de la agricultura y fomentar la industria, porque esa es la forma de salir adelante. Que otros países hayan hecho eso en los años 60 y 70 era otro mundo completamente distinto y su estrategia en algunos casos funcionó. Pero en los tiempos actuales eso no tiene sentido, es otro mundo completamente distinto, lo serán en cierta medida también luego del COVID, y por lo tanto hay que enfocarse en lo que verdaderamente se puede producir, se puede producir bien, se puede producir competitivamente,
y a insertarse en las cadenas de valor que existen y que se generan oportunidades, como por ejemplo en la Alianza del Pacífico, como por ejemplo con encadenamientos que podamos generar con México, con los mismos Estados Unidos, con la misma Unión Europea, ahora que tenemos acuerdo y que se está desarrollando algo. Ahí va el verdadero reto y el trabajo que hay que hacer. Por eso es que hemos pasado tanto tiempo desde que usted me comenta que era estudiante de economía, porque lamentablemente hemos caído siempre en el mismo falso dilema, ¿no? De la sustitución por industrialización, que genera ciertas industrias, sí, pero también genera distorsiones. Ahora ya tenemos algunas industrias que tenemos que procurar que se mantengan y sean más competitivas, pero el objetivo siempre debe ser el país, desde el punto de vista económico, necesita aperturar su economía para basar su crecimiento ya no en el petróleo. Qué bueno que nos siga ayudando el petróleo, ojalá sea así, ojalá que la minería también nos ayude, pero ya no podemos depender solamente de eso, necesitamos cada vez más enfocarnos en los sectores, vamos a decirlo, no tradicionales de la economía, diversificarla y poder exportar más. Y para eso es, uno, la apertura de buscar más acceso de nuestros productos, eso quiere decir acuerdos comerciales, pero también casa adentro implica trabajar necesariamente en una agenda de competitividad en el cual está incluido el tema laboral, pero no es el único. Hay muchos otros temas que ya dependen también de los sectores de las industrias, de la organización industrial como tal, por los mismos sectores, para poder llevar adelante. Yo creo que hay buenos ejemplos en el país, he mencionado 2 de ellos, pero hay otros que pueden seguir mejorando, pueden seguir destacándose, generando empleo, generando un nivel de vida adecuado, mejorando el ingreso de las familias y por lo tanto del país en general. Gracias de mi parte, economista. Ok. Le agradecemos mucho, sinceramente, nos haya atendido esta mañana el economista Daniel Legarda, viceministro de Economía Exterior. Muchas gracias, señor viceministro. A ustedes, un cordial saludo y ánimo y fuerza, que estamos cerca de salir de esta crisis.